Espera, espera. Antes de que empieces a escuchar esta historia, necesito que hagas algo por mí. Si realmente quieres saber qué fue lo que vi esa noche en la carretera, si quieres descubrir por qué ya nunca manejo solo y por qué hay noches en las que simplemente me niego a subir a mi camión, entonces presiona ese botón de suscribirse ahora mismo. En serio, hazlo. Estamos a punto de llegar a los 1000 suscriptores, y cada suscripción nos ayuda a seguir trayendo historias como esta. Historias que te harán cuestionar todo lo que creías saber sobre lo que existe en la oscuridad de las carreteras mexicanas. Dale like también, activa la campanita, y quédate hasta el final porque lo que voy a contarte, lo que viví esa noche, no se lo he contado a casi nadie, y los pocos que lo saben me miran diferente ahora. Así que suscríbete, porque si llegamos a los 1000 te prometo que seguiré trayendo las historias más escalofriantes que ningún camionero se atreve a contar. ¿Listo? Pues agárrate bien, porque esto que viví fue real, tan real como el aire que respiras, y tan aterrador que cambió mi vida para siempre. Me llamo Roberto Figueroa, tengo 42 años, y llevo más de 20 años manejando tráileres por las carreteras de México. He recorrido cada pinche rincón de este país desde Tijuana hasta Cancún, desde Monterrey hasta Tapachula. He visto de todo en la carretera, accidentes horribles, asaltos, bloqueos, incluso he esquivado balaceras entre narcos. Pensaba que nada me podía sorprender ya, pensaba que lo había visto todo, pero estaba bien equivocado. Esta historia que voy a contarte pasó hace exactamente 3 meses, en una ruta que había hecho cientos de veces antes. Era un viaje simple, salir de Guadalajara con una carga de electrodomésticos y entregarla en Oaxaca. Ruta conocida, carretera en buen estado, nada fuera de lo común. O eso pensaba yo. Todo empezó bien. Salí de Guadalajara como a las 6 de la tarde, justo cuando el sol empezaba a ponerse. Me gusta manejar de noche, siempre me ha gustado. Hay menos tráfico, el aire está más fresco, y algo tiene la noche que me hace sentir libre, como si la carretera fuera solamente mía. Además, con tantos años de experiencia, la oscuridad nunca me había dado miedo. Mi camión es un Kenworth del 2015, blanco con franjas rojas. Mi orgullo. Lo tengo bien cuidado, siempre al corriente con el mantenimiento. Esa noche llevaba la caja del tráiler vacía, porque entregaría la carga que llevaba en Oaxaca, y regresaría con la caja vacía hasta Puebla, donde recogería otra carga. Es algo normal en este trabajo. A veces te toca regresar en vacío. Pasé por Morelia sin problemas. Llené el tanque de diésel. Me comí unos tacos en un puesto que conozco ahí, y seguí mi camino. Eran como las 11 de la noche cuando tomé la carretera que va hacia el sur, esa que atraviesa por unas zonas bien solitarias de Michoacán. Ya sabes cómo son esas carreteras. Kilómetros y kilómetros sin ver un alma. Solo cerros, bosques oscuros a los lados y de vez en cuando algún pueblito con 3 casas. Llevaba puesta la radio, escuchando música norteña, tarareando las canciones, pensando en que en 2 días más estaría de vuelta en casa con mi esposa y mis hijos. Todo iba perfecto, hasta que la radio empezó a fallar. Al principio fue sutil. La música comenzó a escucharse con estática como cuando te alejas de la señal de la estación. Cambié de estación, pero todas sonaban igual, pura estática. Chingada madre, pensé. Seguro es la zona, aquí nunca hay buena señal. Así que apagué la radio y seguí manejando en silencio, solo con el ruido del motor y de las llantas sobre el pavimento. Pero entonces empecé a notar algo raro. El camino estaba demasiado vacío. Mira, estoy acostumbrado a las carreteras solitarias, pero esa noche era diferente. No había pasado un solo carro en más de media hora. Ni uno. Ni en mi sentido ni en sentido contrario. Eso es bien raro, porque siempre hay alguien manejando, siempre hay otros tráileres, autobuses, algo. Pero esa noche nada. Solo yo y mi camión en medio de la oscuridad. Y hacía frío. Un frío que no era normal para esa época del año. Era agosto. Debería hacer calor incluso de noche. Pero yo sentía un frío que se me metía hasta los huesos. Subí la calefacción, pero no servía de nada. El frío seguía ahí, como si viniera de adentro del mismo camión. «Estás cansado», me dije a mí mismo. Son muchas horas manejando, eso es todo. Pero algo en mi instinto me decía que algo no estaba bien.
Cuando tienes tantos años en la carretera como yo, desarrollas un sexto sentido para estas cosas. Y ese sexto sentido estaba gritándome que parara, que me regresara, que no siguiera por esa carretera, pero no le hice caso. Soy terco, siempre lo he sido. Además, no podía simplemente dar la vuelta. Tenía una entrega que hacer, plazos que cumplir, así que respiré hondo y seguí adelante. Fue entonces cuando vi a la mujer. Estaba parada al lado de la carretera, justo en la orilla, iluminada por mis faros. Llevaba un vestido blanco, largo hasta los pies, y tenía el pelo negro, larguísimo, que le caía sobre la cara. Estaba inmóvil, completamente quieta, como una estatua. Mi primer pensamiento fue que era alguien que necesitaba ayuda. Quizás se le había descompuesto su carro, o había tenido un accidente. En la carretera nos cuidamos entre todos, así que empecé a frenar para preguntarle si estaba bien. Pero cuando estaba a punto de detenerme completamente, algo me detuvo. La mujer no se movía, para nada. No volteaba a verme, no levantaba la mano para pedir ayuda, no hacía nada. Solo estaba ahí parada, con el pelo cubriéndole la cara, y había algo en su postura, en la forma en que estaba tan completamente inmóvil que me puso la piel de gallina. «No pares», me dijo una voz en mi cabeza. «No pares, Roberto. Sigue manejando». Y eso hice. Pasé de largo junto a ella, mirándola por el espejo lateral, y lo que vi me heló la sangre. Cuando mis luces la iluminaron desde atrás, vi que no proyectaba sombra. La luz de mis faros la atravesaba, y donde debería haber una sombra en el pavimento, no había nada. Solo el asfalto vacío. «Estás viendo mal», me dije. «Es el ángulo de la luz, eso es todo». Pero mi corazón latía como loco y mis manos apretaban el volante con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. Aceleré. Quería alejarme de ese lugar lo más rápido posible. Miré por el espejo retrovisor y ya no vi a la mujer. Había desaparecido. Simplemente ya no estaba ahí. Alucinaciones, pensé. Estás cansado y estás viendo cosas. Necesitas dormir. Decidí que en el próximo pueblo o en el próximo lugar seguro que encontrara, pararía a descansar un rato. Pero no llegué a ningún pueblo, porque fue entonces cuando escuché el primer grito. Venía de atrás, de la caja vacía del tráiler. Era un grito de mujer, un alarido desgarrador lleno de dolor y desesperación. Un grito que te atravesaba el alma y te hacía querer llorar solo de escucharlo. Y después del grito, vino el llanto. Un llanto profundo, desconsolado. El llanto de alguien que ha perdido todo. El llanto de una madre que ha perdido a sus hijos. El llanto de la Llorona. Sentí que se me congelaba la sangre en las venas. Mis manos empezaron a temblar sobre el volante. «No puede ser», susurré. «No puede ser real. La Llorona es solo una leyenda, un cuento para asustar a los niños». Pero el llanto continuaba, cada vez más fuerte, cada vez más cercano. Y entre los lamentos, podía escuchar palabras. «Ay, mis hijos. ¿Dónde están mis hijos?». Era la voz de la mujer del vestido blanco. La mujer sin sombra. Estaba en mi camión, en la caja vacía del tráiler. Pisé el acelerador a fondo. El camión rugió y aceleró, pero el llanto no se detenía. Seguía ahí, resonando por toda la cabina, como si viniera de todas partes a la vez. «¿Dónde están mis hijos?». El grito fue tan fuerte que me hizo dar un respingo. El camión se ladeó peligrosamente. Casi me salgo de la carretera. Tuve que frenar y detenerme en el acotamiento, con el corazón a punto de salírseme del pecho. El llanto se detuvo. Todo quedó en silencio. Un silencio absoluto, antinatural. No se escuchaban grillos, ni el viento, ni nada. Solo silencio. Me quedé ahí sentado, sudando frío, tratando de controlar mi respiración. «Está en tu cabeza», me repetía una y otra vez. «No es real. No puede ser real». Entonces escuché un golpe en la pared de metal que separaba la cabina de la caja del tráiler. Un golpe seco, fuerte, y luego otro, y otro. Algo estaba dentro de la caja vacía. Algo estaba golpeando las paredes metálicas desde adentro, y con cada golpe, el camión entero vibraba. «Mis hijos». El grito vino acompañado de un golpe tan fuerte que sonó como si algo hubiera tratado de atravesar el metal. Yo ya estaba en pánico total. Con manos temblorosas,
Puse el camión en primera y arranqué de nuevo, sin importarme ya nada más que alejarme de ahí, pero no podía escapar, porque ella estaba conmigo. El llanto volvió, más fuerte que nunca, y ahora podía sentir el peso de algo, de alguien, moviéndose en la caja vacía. El tráiler se balanceaba con cada movimiento, como si alguien caminara ahí atrás, de un lado a otro. Miré por el espejo lateral, hacia la caja del tráiler, y casi me salgo del camino de nuevo. Había una figura blanca en la parte de arriba de la caja. Una mujer de vestido blanco, con el pelo largo ondeando al viento, estaba encorvada sobre el techo del tráiler, mirando hacia la cabina, mirándome a mí. No podía ver su cara desde esa distancia, pero sabía que me estaba mirando. Podía sentir sus ojos clavados en mí. «¡Esto no está pasando!», grité, y aceleré aún más. El camión iba ya a más de 120 kilómetros por hora, algo peligroso en esas carreteras curveadas, pero no me importaba. Solo quería escapar. La figura en el techo empezó a moverse. Gateaba hacia adelante, hacia la cabina, con movimientos espasmódicos y antinaturales, como una araña gigante. Su pelo arrastraba sobre el metal con un sonido chirriante que me ponía los pelos de punta. Y seguía llorando. Ese llanto interminable, desgarrador. «Llévame con mis hijos, devuélveme a mis hijos». No sabía qué hacer. No podía detenerme, pero tampoco podía seguir así. La cosa, porque ya no podía pensar en ella como una mujer, estaba cada vez más cerca de la cabina. Entonces recordé algo que mi abuela me había contado cuando era niño. Ella me había criado con todas las leyendas viejas, todas las historias de aparecidos y espíritus. Y una vez me dijo que si alguna vez me encontraba con la Llorona, tenía que rezar. Tenía que invocar la protección divina. Empecé a rezar. El Padre Nuestro, el Ave María, todo lo que recordaba. Las palabras salían atropelladas de mi boca, entre lágrimas y temblores, mientras seguía manejando a toda velocidad por esa carretera maldita. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. La figura en el techo se detuvo. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. El llanto empezó a hacerse más débil, así en la tierra como en el cielo. Seguí rezando una y otra vez, sin detenerme, y poco a poco, el llanto se fue apagando. La presencia en el techo del tráiler comenzó a desvanecerse, como humo llevado por el viento. Pero no desapareció del todo, porque entonces la vi en la carretera, adelante de mí. La mujer del vestido blanco estaba parada en medio del camino, de espaldas a mí, con ese pelo larguísimo cayéndole por la espalda, y lentamente, muy lentamente comenzó a voltearse. «¡No!», grité, y cerré los ojos. No quería ver su cara. Mi abuela también me había advertido sobre eso. Nunca mires a la Llorona directamente a la cara, porque si lo haces, te arrastrará con ella al inframundo, a buscar eternamente a sus hijos ahogados. Apreté el volante con todas mis fuerzas y mantuve los ojos cerrados, solo guiándome por el tacto del camino bajo las llantas. Podía sentir el camión desviarse un poco a la izquierda, a la derecha, pero no abría los ojos. No lo haría. Escuché un grito, el grito más aterrador que he oído en mi vida. Un chillido lleno de furia y dolor que hizo añicos los cristales laterales de la cabina. Sentí que algo rozaba el camión cuando pasé, como dedos largos y huesudos tratando de agarrarse de la puerta. Y luego, nada. Abrí los ojos lentamente. La carretera estaba vacía. La mujer había desaparecido. Miré por los espejos y no vi nada más que oscuridad y carretera. El llanto se había detenido. El frío se había ido. Los vidrios rotos de mi camión estaban intactos. Todo había vuelto a la normalidad. Seguí manejando durante 10 minutos más antes de atreverme a reducir la velocidad. Mi corazón seguía acelerado, mis manos no dejaban de temblar, y tenía el cuerpo empapado en sudor frío. Finalmente, vi luces adelante. Un pueblo. Gente. Civilización. Nunca había estado tan feliz de ver un pinche pueblito de mierda en toda mi vida. Entré al pueblo y me estacioné en la primera gasolinera que encontré. Bajé del camión con las piernas temblando y me senté en el suelo, con la espalda contra la llanta, tratando de recuperar el aliento. El encargado de la gasolinera, un señor mayor con sombrero de paja, se acercó a mí con cara de preocupación. «¿Está bien, joven?», me preguntó. «Se ve muy mal. Vi a la Llorona.
le dije sin pensar. Las palabras salieron solas de mi boca. El señor se quedó callado un momento, mirándome con una expresión que no pude descifrar. Luego asintió lentamente. Sí, dijo. Esta carretera es conocida por eso. Muchos camioneros han reportado lo mismo. Siempre aparece en este tramo entre las 11 de la noche y las 3 de la mañana. Dicen que busca a alguien que la lleve de vuelta al río donde ahogó a sus hijos, pero nadie sabe dónde está ese río. ¿Por qué no hay señales? Le pregunté casi gritando. ¿Por qué no le dicen a la gente que no pase por aquí de noche? El señor se encogió de hombros. ¿Quién les va a creer? Además es la única carretera que conecta con el sur. La gente tiene que pasar por aquí. Solo hay que saber cómo protegerse. ¿Y cómo es eso? Rezar, dijo simplemente. Llevar protección. Una medalla de San Cristóbal, agua bendita, una cruz. Y nunca, nunca parar si la ves al lado del camino. Y sobre todo, nunca mirarla a la cara. Me quedé ahí sentado el resto de la noche, en esa gasolinera, tomando café tras café, esperando a que amaneciera. No había forma de que volviera a subir a ese camión antes de que saliera el sol. Cuando finalmente amaneció, revisé el tráiler completo. La caja estaba vacía, por supuesto. No había nadie ahí. No había marcas en las paredes, no había huellas, nada. Todo estaba exactamente como debería estar. Pero yo sabía lo que había vivido. Sabía que había sido real. Completé mi entrega en Oaxaca, pero esa fue la última vez que manejé de noche por esa carretera. De hecho, fue la última vez que manejé solo de noche. Punto. Ahora siempre llevo un copiloto. Siempre cargo una medalla de San Cristóbal colgada en el retrovisor. Y siempre, siempre tengo agua bendita en la guantera. Y cuando otros camioneros me preguntan por qué ya no manejo solo de noche, les cuento mi historia. Algunos se ríen. Piensan que estoy loco o que me lo inventé. Pero otros, los que llevan suficiente tiempo en la carretera, los que han visto cosas que no pueden explicar, esos solo asienten con la cabeza. Ellos saben, ellos entienden, porque la carretera tiene sus secretos, tiene sus habitantes que no pertenecen a nuestro mundo, y La Llorona es uno de ellos. Pero ¿sabes qué es lo que más me atormenta de toda esa experiencia? No es el llanto que escuché, ni los gritos, ni la figura en el techo del tráiler. No, es algo que sucedió después, algo que no le he contado a nadie hasta ahora. 2 semanas después de ese incidente, recibí una llamada de la compañía de transportes para la que trabajo. Me dijeron que necesitaban que fuera a su oficina, que había algo importante que discutir conmigo. Fui pensando que tal vez me iban a despedir. Quizás se habían enterado de que ya no quería hacer rutas nocturnas, o tal vez alguien les había dicho que estaba contando historias locas sobre fantasmas en la carretera. Pero no era nada de eso. Cuando llegué a la oficina me recibió don Miguel, el gerente de operaciones, un hombre serio con el que siempre me había llevado bien. Se veía preocupado. «Roberto», me dijo, «necesito que veas algo». Me llevó a una sala donde tenían una computadora. En la pantalla había un video de seguridad, de esos que graban las cámaras que algunos tráileres llevan instaladas para monitorear la carga. Mi camión no tenía una de esas cámaras, o al menos yo pensaba que no la tenía. Instalamos cámaras en todos los tráileres hace 2 meses, me explicó don Miguel. Es una medida de seguridad nueva de la compañía. Son cámaras con sensor de movimiento que graban automáticamente cuando detectan algo en la caja de carga. Se me hizo un nudo en el estómago. ¿Y? Pregunté, aunque ya temía la respuesta. La cámara de tu tráiler grabó algo esa noche. La noche del 17 de agosto. La noche que tú reportaste que manejaste por la carretera de Michoacán. Don Miguel presionó play. La imagen era en blanco y negro, con un poco de estática, pero se veía claramente el interior de la caja vacía del tráiler. Al principio no había nada, solo el espacio vacío balanceándose suavemente con el movimiento del camión. Pero a los pocos segundos, apareció. Una figura blanca se materializó en el centro de la caja. Literalmente apareció de la nada, como si se hubiera condensado del aire mismo. Era la mujer del vestido blanco, pero ahora podía verla completa. Estaba descalza. Tenía los pies sucios, manchados de lo que parecía lodo o sangre. El vestido estaba empapado, goteando agua constantemente sobre el piso del tráiler. Y su pelo cubría completamente su cara, pero se movía con vida propia,
como serpientes negras retorciéndose. Se quedó ahí parada un momento, completamente inmóvil. Luego, lentamente, levantó la cabeza, como si pudiera sentir la cámara mirándola, y apartó el pelo de su cara. No tenía ojos. Donde deberían estar sus ojos, solo había cuencas negras, vacías, profundas como pozos. Su piel era de un blanco cadavérico, agrietada y descascarándose, y su boca, Dios, su boca estaba abierta en un grito silencioso, demasiado abierta, desencajada, mostrando dientes rotos y una lengua negra. En el video, la cosa empezó a moverse. Caminó hacia las paredes del tráiler y comenzó a golpearlas con las manos, dejando marcas húmedas cada vez que las tocaba. Luego empezó a trepar por las paredes, imposiblemente, desafiando la gravedad, hasta que llegó al techo, y entonces desapareció. Simplemente se desvaneció en el aire, como si nunca hubiera estado ahí. Todo el video había durado menos de 3 minutos. Me quedé mirando la pantalla en blanco, incapaz de hablar. Don Miguel apagó la computadora y me miró con una expresión que nunca le había visto antes. Parecía asustado. «Roberto», me dijo en voz baja, «tú eres uno de nuestros mejores conductores. Llevas 20 años con nosotros y nunca has tenido un solo accidente serio. Así que te voy a decir algo que no debería decirte». Hizo una pausa, como si estuviera debatiendo internamente si continuar o no. «No eres el primero al que le pasa esto», finalmente dijo. «Hemos tenido otros conductores que reportan encuentros similares en esa carretera. 3, para ser exactos. 2 de ellos renunciaron después de su experiencia. El tercero no terminó la frase, pero no tuvo que hacerlo». Vi la respuesta en sus ojos. «¿Qué le pasó al tercero?», pregunté de todas formas, aunque parte de mí no quería saber la respuesta. Lo encontraron en su camión, estacionado a un lado de esa misma carretera. Había muerto de un infarto. Tenía 45 años, estaba completamente sano según su último examen médico. Y cuando lo encontraron, sus ojos estaban abiertos, mirando hacia la nada. Y su cara tenía una expresión de terror absoluto. Don Miguel se acercó más a mí y bajó aún más la voz. «Pero eso no es lo peor, Roberto. Lo peor es que cuando revisaron la cámara de su tráiler, había un video de ella en la caja de carga. Y al final del video, ella mira directamente a la cámara, y entonces la cámara se apaga. Y exactamente en ese momento, según la hora del video, fue cuando el conductor murió. Se me pusieron los pelos de punta. «¿Por qué me está contando esto?», le pregunté. «Porque tienes que saberlo. Porque esa cosa, lo que sea que es real. Y mata. Pero por alguna razón a ti te dejó vivir. A ti y a los otros 2 que renunciaron. Los 3 hicieron algo que el tercero no hizo». «¿Qué?», apenas pude susurrar. No la miraron a la cara. Y rezaron. Don Miguel me entregó algo. Era una medalla de plata, vieja y gastada. «Era de mi padre», me dijo. «Él también era camionero. También se la encontró una vez, y esta medalla lo protegió. Ahora es tuya. Úsala siempre que manejes». Tomé la medalla. Era una medalla de San Cristóbal, el santo patrono de los viajeros. Estaba tibia al tacto, como si alguien la hubiera estado sosteniendo. «¿Y qué pasa con la compañía?», pregunté. «¿No van a hacer nada? ¿No van a cerrar esa ruta o advertir a los conductores?». Don Miguel negó con la cabeza tristemente. «No podemos. ¿Cómo le explicas a los dueños de una compañía de transportes que hay un fantasma asesino en una de las principales rutas comerciales del país? Nos tomarían por locos. Lo único que podemos hacer es lo que hemos estado haciendo: instalar cámaras, dar protecciones religiosas a los conductores que quieran aceptarlas, y aconsejarles que nunca manejen solos de noche por esa carretera». «Eso no es suficiente», protesté. «Lo sé», admitió. «Pero es todo lo que podemos hacer». Esa conversación fue hace 2 meses. Desde entonces, no he vuelto a ver a la Llorona. Pero sé que sigue ahí, en esa carretera, esperando. Buscando a alguien que la lleve de vuelta a ese río maldito, donde ahogó a sus propios hijos hace quién sabe cuántos siglos. Y lo más aterrador es que sigue cobrando víctimas. Hace 3 semanas me enteré de que otro camionero había muerto en esa misma carretera. Un chavo joven, de apenas 25 años, en su primer mes trabajando para la compañía.
Lo encontraron igual que al otro, muerto de infarto en su camión, con los ojos abiertos y una expresión de terror congelada en la cara. ¿Y sabes qué? Cuando revisaron la cámara de su tráiler también había un video de ella. A veces cuando manejo ahora, incluso de día, incluso con copiloto, incluso por otras carreteras, siento un frío repentino que me recorre la espalda. Y en esos momentos, sé que ella está cerca, que me está buscando, que no ha olvidado que yo escapé. Mi esposa nota que he cambiado. Dice que ya no duermo bien, que grito en sueños, que me despierto sudando en medio de la noche. Le he contado un poco de lo que pasó, pero no todo. ¿Cómo le explicas a alguien que has visto a la muerte misma, que has escuchado el llanto de un alma en pena, que has sentido la presencia del inframundo a centímetros de ti? Mis hijos, que tienen 8 y 10 años, me preguntan por qué ya no les cuento historias de mis viajes. Antes, cuando llegaba a casa después de una ruta larga, siempre les contaba aventuras, cosas graciosas que me habían pasado en la carretera. Pero ya no puedo hacer eso. Porque ahora, cada vez que pienso en la carretera, lo único que veo es ese vestido blanco, ese pelo negro, esas cuencas vacías donde deberían estar los ojos, y ese llanto, ese maldito llanto que aún escucho en mis sueños. ¡Ay, mis hijos! ¿Dónde están mis hijos? A veces me pregunto qué hubiera pasado si me hubiera detenido cuando la vi la primera vez al lado de la carretera. Si le hubiera ofrecido ayuda, como fue mi primer instinto. ¿Me habría matado ahí mismo? O quizá la habría llevado hasta donde necesitaba ir, y tal vez, solo tal vez, su alma por fin habría encontrado paz, pero nunca lo sabré, porque cuando la vi, mi instinto de supervivencia fue más fuerte que mi compasión, y viví para contarlo. Aunque no sé si vivir es la palabra correcta, porque desde esa noche, una parte de mí murió. La parte que podía manejar tranquilo por cualquier carretera, la parte que disfrutaba la libertad de la noche, la parte que no creía en fantasmas ni en maldiciones. Esa parte murió en aquella carretera de Michoacán, dejada atrás en la oscuridad junto con el llanto de una madre que perdió a sus hijos hace tantos años que ya nadie recuerda cuándo. Pero ella lo recuerda. Oh, sí que lo recuerda. Y seguirá recordándolo por toda la eternidad, vagando por las carreteras de México, buscando a sus niños, arrastrando consigo a cualquier alma desafortunada que se cruce en su camino y cometa el error de mirarla a los ojos. He hablado con otros camioneros desde entonces, con los veteranos, los que llevan décadas en esto, y muchos tienen sus propias historias. Historias de La Llorona, sí, pero también de otros encuentros inexplicables en las carreteras mexicanas. El autostopista fantasma de la México-Querétaro, la niña de blanco de la carretera a Cuernavaca, el camión negro sin placas que persigue a los conductores en la carretera de Durango. México está lleno de estas historias. Y cuando eres camionero, cuando pasas cientos de horas solo en la carretera, en medio de la noche, en lugares donde no hay más luz que la de tus faros, tarde o temprano, te encuentras con algo. Algo que no debería existir pero que existe de todas formas. Uno de esos camioneros veteranos, Don Chuy, un señor de 72 años que lleva más de 50 años manejando, me contó algo que me dejó helado. Me lo encontré en una parada de camiones en Querétaro, como un mes después de mi encuentro. Estábamos tomando café y yo le estaba contando mi experiencia. Él me escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando, sin interrumpirme. Cuando terminé, se quedó callado un buen rato, mirando su café. «Tuviste suerte, muchacho», finalmente me dijo. «Mucha suerte». «¿Por qué dice eso, don Chuy?» «Porque cuando la Llorona se te aparece en el camión, cuando entra a tu tráiler, es porque te ha elegido, te ha marcado, y una vez que te marca, siempre te va a estar buscando». Sentí que se me revolvía el estómago. ¿Qué quiere decir con que me marcó? Don Chuy me miró con esos ojos cansados que han visto demasiado. Quiere decir que no has terminado con ella, Roberto. Crees que escapaste, pero en realidad solo has pospuesto el encuentro. Ella va a volver por ti. Tal vez no mañana, tal vez no el próximo año, pero algún día cuando menos lo esperes la vas a volver a ver. Y esa vez puede que no tengas tanta suerte. ¿Cómo lo sabe? Le pregunté, aunque una parte de mí ya sabía la respuesta. Porque a mí también me marcó. Hace 35 años. La vi exactamente como tú la viste. En la carretera, con su vestido blanco,
su pelo negro, y entró a mi camión. Lloró, gritó, golpeó las paredes. Yo también recé, y ella se fue. Pensé que había terminado. Don Chuy hizo una pausa y tomó un sorbo de su café, pero volvió. 2 años después, la volví a ver. Y luego, 5 años después. Y luego, 10 años después. Cada vez es diferente. A veces solo la veo de lejos, parada al lado de la carretera. Otras veces la escucho llorar en la radio de mi camión. Una vez, apareció sentada en el asiento del copiloto cuando miré de reojo. Ahí, a mi lado, con toda esa agua goteando de su vestido. Dios mío, susurré. La última vez que la vi fue hace 3 años. Iba manejando por la carretera libre a Veracruz, en pleno día, con el sol brillando. Y de repente, ahí estaba ella, caminando por el acotamiento. Me miró cuando pasé junto a ella, y aunque no pude ver sus ojos porque tenía el pelo sobre la cara, supe que me reconoció. Supe que sabía quién era yo. ¿Y qué hizo? Nada. Solo siguió caminando. Pero cuando miré por el espejo retrovisor ya no estaba. Se había desvanecido en el aire. Don Chuy me puso una mano en el hombro. Escúchame bien, muchacho. Nunca bajes la guardia. Siempre lleva tu protección. Nunca manejes solo de noche si puedes evitarlo. Y si la vuelves a ver, reza. Reza como si tu vida dependiera de ello, porque probablemente así sea. ¿Pero por qué?, pregunté casi suplicando. ¿Por qué me eligió? ¿Qué quiere de mí? Don Chuy negó con la cabeza. Eso nunca lo sabremos. Tal vez te confundió con alguien. Tal vez simplemente estabas en el lugar equivocado en el momento equivocado. O tal vez ella vio algo en ti. Algo que le recordó a alguien de su pasado. ¿Quién sabe? Esa conversación me quitó el sueño durante semanas. La idea de que esto no había terminado, de que ella podría volver en cualquier momento, me aterraba más de lo que puedo expresar. Y don Chuy tenía razón, porque la volví a ver. Fue hace apenas 2 semanas. Yo iba manejando por la autopista a Guadalajara en pleno día, con mi copiloto Juan dormido en el asiento de al lado. Era un día normal, soleado, con mucho tráfico. Había carros y camiones por todas partes. Nada que sugiriera que algo fuera a pasar. Íbamos pasando por un puente elevado cuando la vi. Estaba parada en el barandal del puente, con su vestido blanco ondeando con el viento, el pelo cubriéndole la cara. Y aunque estábamos a más de 100 kilómetros por hora, aunque solo la vi durante una fracción de segundo, supe que era ella. Y lo peor, giró la cabeza para seguir mi camión mientras pasábamos. «Juan», grité, sacudiendo a mi copiloto. «Juan, despierta». Juan se despertó sobresaltado, mirando a su alrededor confundido. «¿Qué? ¿Qué pasa?» «Mira hacia atrás, en el puente. ¿La ves?» Juan miró por el espejo lateral, entrecorrando los ojos. «¿Ver qué?» «No veo nada, Roberto». Yo también miré por el espejo. El puente estaba vacío. Ella había desaparecido. «¿Estás bien, compa?», me preguntó Juan con preocupación. «Te ves muy pálido». «Sí», mentí. «Solo pensé que vi algo, pero no era nada». Juan me miró con escepticismo, pero no insistió. Se volvió a acomodar en su asiento y cerró los ojos de nuevo. Pero yo sabía lo que había visto, y sabía lo que significaba. Ella me había encontrado de nuevo, y esta vez había sido en pleno día, en una autopista llena de gente. Eso quería decir que se estaba volviendo más atrevida, o más desesperada, o ambas cosas. Esa noche, cuando llegué a casa, abracé a mi esposa y a mis hijos más fuerte de lo normal. Ellos se rieron, pensando que solo estaba siendo sentimental después de un viaje largo. Pero yo sabía la verdad. Sabía que cada viaje podría ser el último, que cada vez que me subía a mi camión, había una posibilidad de que no regresara, porque ella estaba ahí afuera, esperándome, buscándome. Y algún día, quizá muy pronto, me encontraría cuando yo no estuviera preparado. Y entonces no sé qué pasaría. He estado considerando dejar este trabajo, colgar las llaves, vender el camión, buscar algo diferente. ¿Pero de qué serviría? Don Chuy la seguía viendo incluso después de décadas. Esto no tiene que ver con la carretera o con el camión. Tiene que ver conmigo. Ella me marcó, y no importa a dónde vaya o qué haga, siempre va a estar ahí, en las sombras, esperando su momento. Mi esposa sabe que algo está mal.
Anoche, después de que los niños se durmieron, se sentó conmigo en la sala y me tomó de las manos. Roberto, me dijo con esa voz suave que siempre me tranquiliza, sé que algo te está pasando, algo que no me has contado completamente, y no te voy a presionar para que me lo cuentes si no quieres, pero necesito que sepas que estoy aquí, que siempre voy a estar aquí, pase lo que pase. Casi le cuento todo en ese momento. Casi le digo que estoy siendo perseguido por el fantasma de una mujer que ahogó a sus hijos hace siglos, que cada día que paso manejando es un día que podría ser el último, que tengo tanto miedo que a veces no puedo respirar. Pero no lo hice. Porque ¿cómo le dices eso a la persona que amas? ¿Cómo le admites que estás aterrado, que no sabes si vas a poder protegerla, proteger a tus hijos, protegerte a ti mismo? Así que solo la abracé. La abracé fuerte y traté de no pensar en el vestido blanco, en el pelo negro, en ese llanto desgarrador que aún escucho en mis pesadillas. Todo va a estar bien, le susurré. Otra mentira, porque la verdad es que no sé si todo va a estar bien. No sé si esto va a tener un final feliz. Lo único que sé es que estoy viviendo en un estado constante de alerta, esperando el siguiente encuentro, preguntándome cuándo volveré a ver ese vestido blanco en la oscuridad. Y la pregunta que más me atormenta no es si la volveré a ver, sino cuándo, porque sé que va a pasar. Es solo cuestión de tiempo. Hay algo más que no le he contado a nadie, ni siquiera a don Miguel o a don Chuy. Hace una semana, desperté en medio de la noche por un ruido que venía de afuera de mi casa, del patio trasero. Era un sonido de agua, como si alguien estuviera parado bajo la lluvia, pero no estaba lloviendo. Me levanté de la cama, con cuidado de no despertar a mi esposa, y caminé hasta la ventana que da al patio. Aparté la cortina lentamente y miré hacia afuera. No había nadie. El patio estaba vacío, iluminado apenas por la luz de la luna. Pero en el pasto, justo debajo de la ventana de nuestra recámara, había un charco de agua. Un charco grande, como si alguien empapado hubiera estado parado ahí durante horas. Y en el agua, podía ver claramente la forma de 2 pies descalzos. El corazón me dio un vuelco. Retrocedí de la ventana, casi tropezándome con mis propios pies. Me quedé ahí parado en la oscuridad de mi habitación, con el corazón latiendo a 1000 por hora, preguntándome si debería salir a revisar o si debería simplemente meterme de vuelta a la cama y pretender que no había visto nada. Al final, no hice ninguna de las dos cosas. Me quedé ahí, de pie junto a la ventana, observando ese charco durante horas, hasta que el sol empezó a salir. Y cuando hubo suficiente luz, salí al patio. El charco seguía ahí, pero no tenía sentido. El resto del pasto estaba completamente seco. Solo ese charco, perfectamente definido, con la forma de 2 pies. Lo toqué con mi mano. El agua estaba helada, tan fría que me quemó los dedos, y tenía un olor a agua estancada, a río sucio, a muerte. Corrí de vuelta a la casa y me lavé las manos una y otra vez, tratando de quitarme ese olor de la piel, pero parecía haberse metido en mis poros. Todavía puedo olerlo a veces cuando estoy solo, cuando todo está en silencio. Ella estuvo en mi casa, en mi patio, a metros de donde dormían mi esposa y mis hijos. Eso cambió todo, porque una cosa es que me persiga en la carretera, en mi territorio, donde soy yo contra ella, pero que venga a mi casa, donde está mi familia. Eso es diferente. Eso es una amenaza que no puedo ignorar. Desde esa noche, he puesto crucifijos en todas las puertas y ventanas de la casa. He rociado agua bendita en cada esquina. He contratado a un sacerdote para que bendiga la propiedad completa. Mi esposa piensa que me he vuelto súper religioso de repente, y no sabe cómo sentirse al respecto. ¿Pasó algo en tus viajes?, me preguntó un día. ¿Tuviste algún accidente o algo que te asustó? Algo así. Fue todo lo que pude decirle. Los niños también han notado los cambios. Mi hijo mayor, Diego, me preguntó por qué había tantas cruces en la casa ahora. Es para protegernos, le dije. ¿Protegernos de qué, papá? ¿Qué le dices a un niño de 10 años? ¿Que hay un espíritu maligno persiguiendo a su padre? ¿Que hay una posibilidad de que algo terrible entre a la casa una noche mientras todos duermen? De las cosas malas que existen en el mundo, finalmente respondí.
Pero no te preocupes. Nada malo va a pasar mientras papá esté aquí para protegerlos. Diego me miró con esos ojos grandes y confiados que tienen los niños, esa fe absoluta de que su papá puede protegerlos de cualquier cosa, y sentí que se me rompía el corazón, porque no estaba seguro de poder cumplir esa promesa. He estado investigando, leyendo todo lo que puedo encontrar sobre La Llorona, sobre encuentros con espíritus, sobre cómo protegerse de entidades del más allá. He hablado con curanderos, con sacerdotes, con brujos, con cualquiera que pueda saber algo útil. Y lo que he aprendido no me ha dado mucha esperanza. Todos dicen más o menos lo mismo. Una vez que un espíritu te marca, especialmente uno tan poderoso como La Llorona, es casi imposible liberarse completamente. Puedes protegerte, puedes mantenerlo a distancia, pero la conexión siempre estará ahí. Un curandero viejo en Oaxaca me dijo algo que me quedó grabado. La Llorona busca lo que perdió, me explicó mientras quemaba copal en su pequeña choza. Sus hijos, siempre sus hijos. Y cuando te marca, es porque vio algo en ti que se lo recordó. Tal vez la forma en que amas a tus propios hijos. Tal vez el remordimiento que llevas por alguna falta cometida. Tal vez simplemente la desesperación que todos llevamos dentro. Sea lo que sea, ella lo reconoció, y ahora te ve como una conexión con lo que perdió. ¿Y cómo hago para que me deje en paz?, le pregunté. El curandero me miró con lástima. No puedes. Solo puedes esperar sobrevivirla. Y rezar para que cuando llegue tu hora, no seas tú quien la acompañe al río donde ahogó a sus niños. ¿Y mi familia? ¿Están en peligro? La Llorona solo quiere a los niños, dijo el curandero con gravedad. Siempre ha querido a los niños. Así que sí, tu familia está en peligro mientras ella esté conectada a ti. Esas palabras me persiguen cada noche. He considerado irme, dejar a mi familia, alejarme de ellos para mantenerlos a salvo. Si ella me está siguiendo a mí, tal vez si me voy los deje en paz, pero mi esposa nunca lo permitiría. Y además, ¿qué garantía tengo de que eso funcionaría? Quizá ella ya los ha visto. Quizá ya sabe dónde viven, quiénes son. Estoy atrapado entre mi deber de proteger a mi familia y el conocimiento de que mi sola presencia podría ser lo que los está poniendo en peligro. La semana pasada, mi hijo menor, Carlitos, me contó algo que me heló la sangre. Papá, me dijo durante el desayuno, anoche soñé con una señora. ¿Ah, sí?, le pregunté tratando de sonar casual mientras sentía que se me encogía el estómago. ¿Y qué señora era? No sé. Tenía un vestido blanco muy bonito y pelo muy largo. Estaba parada afuera de mi ventana mirando hacia adentro. Me sonrió. Se me cayó el tenedor de la mano. ¿Te sonrió? Sí, pero su sonrisa era rara, papá, como triste, y lloró un poquito. Me dio lástima. Mi esposa, que estaba sirviendo jugo, se rió. ¿Qué imaginación tienes, mijo? Seguro viste alguna película antes de dormir. Pero yo sabía que no había sido un sueño. Carlitos la había visto. La Llorona había estado afuera de la ventana de mi hijo. Carlitos, le dije, tratando de mantener la voz tranquila. Si vuelves a ver a esa señora, no le hables. No abras la ventana. Y ven inmediatamente a buscarme, ¿ok? Carlitos asintió, confundido por mi tono serio. Está bien, papá. Mi esposa me miró extrañada, pero no dijo nada en ese momento. Más tarde, cuando estábamos solos, me confrontó. Roberto, estás asustando a los niños con tu comportamiento. Las cruces, las bendiciones. Y ahora le dices a Carlitos que no le hable a la señora de sus sueños. ¿Qué está pasando? No pude mentirle más. No era justo para ella. No era justo para los niños. Así que le conté todo, cada detalle, desde el principio. La mujer en la carretera, el llanto en el tráiler, los encuentros posteriores, el charco en el patio, y ahora Carlitos viéndola en su ventana. Esperaba que pensara que estaba loco. Esperaba que se riera o que se enojara, o que me dijera que necesitaba ayuda psiquiátrica. Pero no hizo nada de eso. Se quedó callada durante mucho tiempo, procesando todo lo que le había dicho. Luego, para mi sorpresa, empezó a llorar. Sabía que algo andaba mal, dijo entre sollozos. Lo sabía, pero pensé que era otra mujer, o problemas de dinero o alguna enfermedad que no me querías contar. Nunca pensé que... La abracé mientras lloraba. Lo siento, le dije.
Siento haberte ocultado esto. Siento haber puesto en peligro a nuestra familia. No es tu culpa, respondió limpiándose las lágrimas. Pero tenemos que hacer algo, Roberto. No podemos simplemente esperar a que algo terrible pase. Lo sé, pero no sé qué más hacer. He hecho todo lo que me han dicho. Mi esposa se separó de mí y me miró directamente a los ojos. Entonces tal vez es tiempo de enfrentarla. De una vez por todas. ¿Qué? No. Es demasiado peligroso. ¿Y qué es más peligroso? ¿Enfrentarla o seguir viviendo así, esperando a que un día se lleve a uno de nuestros hijos? Tenía razón. Por supuesto que tenía razón, pero la idea de enfrentar deliberadamente a la Llorona me aterraba más que cualquier cosa. No sé cómo, admití. Entonces vamos a averiguarlo, dijo mi esposa con una determinación que nunca le había visto. Juntos. Y así fue como nos encontramos, 3 días después, en la oficina de una mujer llamada Doña Luz, una curandera famosa en el centro de México que supuestamente había ayudado a personas con problemas similares. Doña Luz era una mujer pequeña, de unos 60 años, con el pelo completamente blanco recogido en un moño. Sus ojos eran de un café tan claro que casi parecían dorados, y había una sabiduría en ellos que inspiraba tanto respeto como un poco de miedo. La historia le contamos todo, sin omitir ningún detalle. Ella escuchó en silencio, asintiendo ocasionalmente, haciendo preguntas específicas sobre colores, olores, sensaciones. Cuando terminamos, se quedó callada durante lo que pareció una eternidad. Finalmente habló. La que los persigue no es una llorona común, dijo. Hay muchas lloronas en México, ¿sabes? Muchas mujeres que murieron en tragedia y quedaron atrapadas entre mundos. Pero esta es la original, la primera, la más poderosa. ¿La original? Pregunté. La leyenda dice que era una mujer llamada María, que vivió hace más de 400 años. Era hermosa, de familia humilde, y se enamoró de un español de alta alcurnia. Tuvieron 3 hijos juntos, pero él nunca se casó con ella. Y un día, él decidió casarse con una mujer de su propia clase. Cuando María lo supo, enloquecida de dolor y rabia, tomó a sus 3 hijos y los ahogó en el río. Luego, al darse cuenta de lo que había hecho, se ahogó ella misma. Era la versión de la leyenda que todos conocíamos. Pero Doña Luz continuó. Lo que la gente no sabe es que antes de morir, María maldijo al hombre que la había traicionado y a todos sus descendientes. Juró que perseguiría a los hombres por toda la eternidad, especialmente a aquellos que tuvieran hijos, porque le recordaban lo que ella había perdido, y su odio y su dolor eran tan profundos que su espíritu se volvió algo más que un simple fantasma. Se convirtió en una entidad de pura emoción negativa, dolor, rabia, remordimiento, locura. ¿Y qué quiere de mí?, pregunté. ¿Por qué me eligió? Doña Luz me miró fijamente con esos ojos dorados. Déjame ver tus manos. Extendí mis manos hacia ella. Las tomó entre las suyas que estaban sorprendentemente calientes, y cerró los ojos. Pasaron varios minutos en silencio. Yo podía sentir el pulso en mis sienes, el sudor en mi espalda. Finalmente, Doña Luz abrió los ojos y soltó mis manos. Ella vio en ti a alguien que ama profundamente a sus hijos. Vio a un buen padre, y eso le duele, porque le recuerda lo que ella destruyó. Pero también hay algo más. ¿Qué? Llevas una culpa vieja, enterrada profundamente, algo relacionado con un niño. Sentí que la sangre se me helaba en las venas. Mi esposa me miró confundida. ¿Roberto? No quería hablar de eso. Era algo que había pasado hace tantos años, algo que había tratado de olvidar. Pero Doña Luz me miraba implacablemente, esperando. Cuando tenía 17 años, empecé con voz temblorosa. Mi hermano menor, Toño, se ahogó en un río. Teníamos permiso de ir a nadar, pero yo estaba más interesado en impresionar a una chava que había ido con nosotros. No estaba prestando atención. Cuando me di cuenta, Toño ya había desaparecido bajo el agua. Para cuando lo encontramos ya era demasiado tarde. Mi esposa me apretó la mano. Ella sabía que yo había tenido un hermano menor que había muerto, pero nunca le había contado las circunstancias exactas. Fue un accidente, me dijo. Pero yo era el responsable, respondí. Mis padres me lo habían encargado. Y fallé.
Fallé en protegerlo. Doña Luz asintió lentamente. Ahí está. Ella sintió esa culpa en ti, ese remordimiento por no haber salvado a un niño del agua. Es lo mismo que ella siente, pero multiplicado por 1000, porque ella fue quien ahogó a sus propios hijos. Esa culpa compartida creó una conexión. Por eso te marcó. ¿Y cómo rompo esa conexión? No puedes, dijo Doña Luz simplemente. Al menos no de forma permanente. Pero puedes debilitarla. Puedes hacer que ella pierda interés en ti. ¿Cómo? Tienes que perdonarte a ti mismo. Tienes que dejar ir esa culpa que has cargado durante 25 años. Y luego, tienes que perdonarla a ella. ¿Perdonarla? Está amenazando a mi familia. Lo sé. Y es aterrador. Pero ella está atrapada en su propia agonía. No puede avanzar. No puede encontrar paz. Solo puede repetir su tragedia una y otra vez, eternamente. Perdonarla no significa que lo que hizo esté bien. Significa liberarla, y liberarte a ti mismo de ese ciclo de dolor. No sé si puedo hacer eso, admití. Entonces ella seguirá persiguiéndote, y eventualmente tomará a uno de tus hijos, porque eso es lo que hace. No puede recuperar a sus propios hijos, así que intenta tomar los hijos de otros. Es su forma de llenar el vacío que dejó su crimen. El silencio que siguió fue pesado, denso con la gravedad de lo que acababa de decir. ¿Qué tengo que hacer? Finalmente pregunté. Durante la siguiente hora, Doña Luz nos explicó el ritual que tendría que realizar. No era sencillo, y era peligroso. Tendría que regresar al lugar donde la vi por primera vez, la carretera en Michoacán. Tendría que ir de noche, solo, y tendría que llamarla deliberadamente. Cuando ella venga, explicó Doña Luz, no debes huir, no debes cerrar los ojos. Tienes que enfrentarla directamente y decirle las palabras del perdón. Si lo haces correctamente, si tu perdón es genuino, ella te dejará ir. Y si no funciona, entonces no volverás a casa. Mi esposa empezó a protestar, diciendo que era demasiado peligroso, que tenía que haber otra forma. Pero yo sabía que no había alternativa. Esto había ido demasiado lejos. Había visto la Llorona afuera de la ventana de mi hijo. No podía arriesgarme a que algún día dejara de simplemente mirar. Así que aquí estoy ahora. Es medianoche del viernes. He dejado a mi esposa y a mis hijos en casa de sus padres, en otro estado, donde estarán seguros. Les dije que tenía que hacer un viaje urgente de trabajo, pero mi esposa sabía la verdad. Me abrazó fuerte antes de que me fuera. «Vuelve a nosotros», me susurró al oído. «Prométemelo». «Lo prometo», le dije, aunque no estaba seguro de poder cumplir esa promesa. Ahora estoy estacionado en el mismo lugar donde la vi por primera vez hace 3 meses. La misma carretera solitaria en Michoacán, el mismo tramo oscuro rodeado de bosques, pero esta vez no estoy aquí por accidente. Estoy aquí porque tengo que estarlo.